Buenos días, jóvenes. En esta ocasión vamos a trabajar en la materia de Química 1. Espero que el tema que voy a explicar quede entendido. El tema de estudio que les voy a presentar se llama la materia. Para ello es importante entender que la materia puede ser estudiada a través de dos aspectos. Primero, ¿qué se entiende por materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene volumen y puede sufrir cambios. Esto quiere decir que está en constante transformación, no está estática, sino todo lo contrario, que a medida que pasa el tiempo va sufriendo algunos cambios. Por otro lado, debemos entender que la materia la podemos encontrar aquí en el universo de dos maneras. Uno, como sustancia pura, y dos, en forma de mezcla. Son cuatro los aspectos que es preciso estudiar. Primero, estados físicos, que se refiere a la manera a la que encontramos la materia en nuestro planeta, de entre los cuales el estado sólido, líquido y gas son los más comunes para nosotros. Pero además de ellos podemos encontrar el plasma y a un quinto estado que se llama condensado de Bose-Einstein, cada uno de ellos con diferentes características en la manera de presentarse. Respecto a la estructura de la materia, es importante entender que está formada por partículas pequeñas que no podemos ver a simple vista, pero que forman parte de ese pilar fundamental de cualquier tipo de materia. A esa parte fundamental se le llama o se lo conoce como átomo. Respecto a las propiedades, es importante entender que abordaremos dos principales propiedades, las químicas y por otro lado las físicas. Por último, hablar de los cambios o transformaciones que sufre la materia es hablar de esos cambios que se dan de manera constante en los que influyen diferentes factores, entre los cuales se encuentran el cambio de la presión y el cambio de la temperatura. El estado físico de la materia es la forma en la que nosotros la podemos percibir. Para ello es importante comentarles que en nuestro planeta son tres los estados de agregación con los que más tenemos contacto. Primero, en el estado sólido, la materia tiene una forma y un volumen definido. Los átomos están muy juntos pero en ellos predomina la fuerza de atracción. Mientras que en el estado líquido, la forma la obtienen del recipiente que la contiene, tienen un volumen definido, los átomos tienen poca libertad de movimiento y hay un equilibrio entre las fuerzas de atracción y repulsión. Mientras que en el estado gaseoso, la materia no tiene forma ni volumen definido. Los átomos tienen mucha libertad de movimiento, es decir, están muy alejados y constantemente están cambiando de posición. En el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son las que predominan. Las propiedades de la materia son todas aquellas características o cualidades que la hacen ser diferente y que por lógica las hacen ser única. De ellas podemos hablar de las propiedades químicas, las cuales alteran la composición a nivel molecular, es decir, a nivel interno. Como ejemplos de ellas tenemos a la corrosión y la oxidación. Por otro lado, en las propiedades físicas se altera solamente la parte visible, es decir, la parte física. En ellas encontramos
las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de sustancia presente. Y como ejemplo tenemos el peso y el volumen. Es decir, en cualquier tipo de materia, sólida, líquida o gaseosa, vamos a poder observar este tipo de propiedades. En las propiedades físicas intensivas nos dicen que no dependen de la cantidad de sustancias, entre las cuales encontramos a la densidad, el punto de fusión y punto de ebullición. Ellas van a depender en gran medida del estado físico en el que se encuentra la materia. Los cambios de estado que presenta la materia son diversos y dependen del estado en el que se encuentre. En este caso presentaremos 6 de esos cambios entre el estado sólido, líquido y gaseoso. Primero, la solidificación, que va del estado sólido al estado líquido por disminución de la temperatura. Segundo, evaporización, que va del estado líquido al estado gaseoso por aumento de la temperatura. Tercero, sublimación regresiva, que es el cambio que se da del estado gaseoso al estado sólido por disminución de la temperatura. Cuarto, fusión, es el cambio que se da del estado líquido al estado sólido por aumento de la temperatura. Quinto, sublimación, es el cambio que se da del estado sólido a gaseoso por aumento de la temperatura. Y sexto, condensación, es el cambio que se da entre el estado gaseoso y el estado líquido por disminución de la temperatura. Es importante mencionar que tanto la temperatura como algunos otros factores son los que influyen para que se den estos cambios. Respecto a la naturaleza de la materia, es importante comentar que la podemos encontrar de dos formas. Primero, en forma de sustancia pura y dos, en forma de mezcla. Cuando a la materia la encontramos en forma de sustancia pura, estamos hablando de que está presente en forma de elemento o compuesto. Luego después es importante mencionar que un elemento es toda aquella sustancia química que ya no se puede descomponer en algo más sencillo por métodos químicos, es decir, es la parte más pequeña. Respecto a compuesto, podemos decir que es el resultado de la unión química de dos o más elementos químicos iguales o de diferente naturaleza en proporciones fijas o constantes. Cuando hablamos de que la materia se encuentra en forma de mezcla, hablamos de que hay dos tipos de estas, las homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas son mezclas en las que sus componentes no se ven a simple vista y son mezclas en las que sus componentes se integran de manera uniforme, mientras que en las mezclas heterogéneas sus componentes se ven a simple vista y su composición no es igual en todas las partes del recipiente que la contienen. Los elementos químicos se representan a través de un símbolo químico, el cual puede ser, inciso A, constar de una letra la cual se escribe en mayúscula, inciso B, dos letras de las cuales la primera se tiene que escribir en su forma mayúscula y la segunda en su forma minúscula, tal y como se presentan en esta diapositiva. Los elementos químicos están organizados en la tabla periódica de acuerdo a sus características y semejanzas que comparten. Es necesario decir que ellos están agrupados de manera vertical en 18 grupos o familias y de manera horizontal en 7 periodos. Los compuestos químicos se representan a través de una fórmula química, la cual consta de letras y números que indican la composición cualitativa
de cuáles elementos, y cuantitativa, que refiere a la cantidad de esos elementos que la conforman, como se muestra en los ejemplos de abajo. Según la composición de los compuestos químicos, estos pueden ser binarios si están formados por únicamente dos elementos químicos, terciarios cuando están formados por tres elementos químicos, y cuaternarios cuando están compuestos de cuatro elementos. Según la naturaleza de los elementos químicos que forman a la materia, estos también pueden ser compuestos orgánicos, los cuales constan en su estructura de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y compuestos inorgánicos, los cuales constan en su estructura de elementos tales como sodio, cloro, azufre, fósforo, etc. Pues bien, como se pudieron dar cuenta, en esta presentación abordamos el tema de la materia en sus distintos aspectos, desde su concepto hasta los cambios que sufre. Espero de verdad que haya quedado aclarado, que no les hayan quedado dudas, y pues esto sería todo y no me queda más que despedirme. Hasta luego.